En el caso de estos fármacos, no obedecen a leyes agonistas y antagonistas. A pesar de ello, sería más adecuado considerar que los anestésicos, agentes de mecanismo de acción no moderada por receptores, pero parcialmente selectivos. Cuando nosotros hablamos de que existen receptores o que ocupan lugares de receptores específicos, entonces evitan o disminuyen lo que es la eficacia de la funcionalidad de estos grupos celulares reemplazados. Entonces, de esta manera ejerce lo que es la funcionalidad a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. Después nosotros tenemos lo que es la neuroanalgesia o neuroleptoanalgesia. Bueno, constituye una práctica cada vez más difundida en nuestro medio, debido a que este vocabulario se refiere a un estado de tranquilidad profunda, ahondada o que hay analgesia. En este conjunto o en esta modalidad de analgesia hay una combinación entre lo que es un tranquilizante y un agente analgésico potente. Entonces nosotros decimos que los fármacos que tienen efecto neuroanaléptico o neuroanalgésico actúan actúan como fármacos neurolépticos y analgésicos. De esta manera hay una acción selectiva sobre lo que es la parte reticular, el limbo, el tálamo y el hipotálamo, sin ejercer lo que es un efecto depresivo a nivel del sistema nervioso central o a nivel de la corteza del cerebro. También nosotros tenemos que tener en cuenta que puede obtenerse al mismo tiempo una relajación muscular más acentuada si administramos lo que son bloqueadores neuromusculares o relajantes musculares. Es bastante interesante en cuanto a las ventajas que nosotros al realizar esta combinación utilizamos dosis más bajas, pero con efectos más potentes. Su recuperación en cuanto a lo que es la utilización de esta combinación de estos dos tipos de fármacos es rápida y en cuanto a la toxicosis es menor. Entonces se hacen combinaciones estratégicas de las cuales vamos a ir hablando más adelante. También tenemos auxiliares en el control de lo que son animales nerviosos intoxicados o viejos. Y también es bastante interesante que se puede utilizar como agente antagonista, aumentando así el margen de seguridad, ya que se usan varias combinaciones. Bueno, en cuanto a lo que es la utilización, es bastante interesante que nosotros tenemos que realizar primero lo que es utilizar primero el neuroléptico y a continuación el analgésico narcótico. Después tenemos otro grupo que es el grupo de los tranquilizantes. En este grupo nosotros vamos a hablar de que, un ratito le voy a admitir a su compañera. Que podemos utilizarle como antipirético para lo que es relajación muscular. También vamos a utilizar como antihistamínicos, antiespasmódicos, también como fármaco de acción antiemética y autonómica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la sedación es un estado de calma y abatimiento de la presión de acompañamiento con somnolencia. En cambio, la tranquilización es un estado de sedación sin somnolencia. Entonces ahí nosotros vemos esa diferencia.
Uno va acompañado con somnolencia y lo que es el tranquilizante se va describiendo sin somnolencia. Si hablamos de un ansiolítico, hablamos de que suprime lo que es la ansiedad sin generar somnolencia, pero en general en veterinaria utilizamos solamente lo que es la terminología de tranquilizante. Sedación, tranquilización, en esos dos términos utilizamos. Uno con somnolencia y otro sin generar somnolencia. En este grupo nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es los derivados de fenotiazina o fenotiazínicos. Dentro de este grupo hablamos de lo que es la acepromacina, básicamente, pero la acepromacina tiene subclasificaciones en el sentido de que vamos a encontrar otro conjunto de fármacos más potentes, de los cuales se deriva este fármaco que nosotros tenemos acá como ejemplo. Vamos a empezar a hablar de lo que es la farmacodinamia. Primero que nada tenemos que saber que ejerce una acción sedante al deprimir lo que es el tallo encefálico y las conexiones con la corteza cerebral. Su principal actividad central de neurolepsia es el bloqueo de la dopamina y lo que son las catecolaminas, neurotransmisora que se localiza a nivel de lo que es el núcleo cerulóreo, la sustancia negra y ganglios basales. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas bastante importantes acá. ¿Cómo vamos a explicar lo que es su farmacodinamia? Vamos a hablar de que ejerce acción deprimiendo una acción sedante y que produce una depresión a nivel de lo que es el tallo encefálico y lo que es la corteza cerebral. Y después vamos a hablar de que produce una neurolepsia, produciendo un bloqueo de la dopamina, que es una catecolamina neurotransmisora. Entonces, ese es el efecto específico de nuestra fenotiazina. Una vez que nosotros sabemos que hay un bloqueo, en este caso al haber un bloqueo hay una deficiencia de dopamina dentro de los dos últimos y la administración en grandes dosis de fenotiazina, tenemos un efecto, una alteración a nivel de lo que es el sistema neuroautonómico. Se han comprobado que en los humanos produce ciertas enfermedades que no están comprobados sus efectos en los animales. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos algún efecto de esta magnitud en los animales. Entonces, en toda esta descripción que nosotros acabamos de ver, chicos, entonces ustedes se recuerdan básicamente cuál es el efecto de la dopamina. Bueno, básicamente la dopamina es la encargada de lo que son las sensaciones placenteras y también lo que son las sensaciones de relajación.
Entonces, al bloquear lo que es, o en el caso de que tengamos una deficiencia del mismo, entonces lo que vemos es que hay un efecto contrario a lo que es la funcionalidad de este tipo de sustancias dentro de lo que es el organismo. Después nosotros vamos a ver que, por ejemplo, tenemos lo que es la dopamina, que es una catecolamina neurotransmisora, y otro grupo de sustancias que van a ser bloqueadas por otro tipo de anestésicos, tranquilizantes, sedantes que vamos a ir desarrollando. La mayoría de los derivados fenotiazínicos aumentan el grado de síntesis y sobre todo la destrucción de la dopamina a nivel cerebral. Este detalle es bastante interesante que nosotros manejemos, porque se utilizaba bastante como un tranquilizante este